Hola, en esta ocasión les traigo una serie de videos para mejorar la interfaz gráfica de nuestra pantalla LCD. Vamos a crear unas funciones como mandar cadena, mandar entero, mandar flotantes, mandar dobles, mandar cualquier tipo de variable que a nosotros necesitemos. Al final de todos estos videos vamos a crear una especie de printf que es muy conocido en lenguaje C para nuestro LCD. Existe ya la librería stdio en nuestras carpetas de librerías, pero esta librería o esta función está dedicada para usarse en una terminal o en su defecto en el protocolo UART. Nosotros no estamos utilizando un protocolo UART en nuestra pantalla, estamos usando un protocolo paralelo, y esta función que ya tiene implementada nuestro microcontrolador como printf no nos sirve como tal, no podemos utilizarla y mandar a imprimir a nuestra pantalla. Entonces tenemos que crear una función que nos permita hacer lo mismo que printf, pero utilizándolo en la pantalla. Esto lo vamos a hacer también porque no solamente vamos a utilizar esta pantalla como interfaz gráfica, vamos a utilizar varios tipos de pantalla, como pantallas de igual manera de caracteres o pantallas gráficas, es decir, de píxel por píxel. Entonces esta función de printf la vamos a estar modificando conforme estemos utilizando esta serie de opciones gráficas. Bien, entonces en este video iniciaremos explicando cómo crear la función de cadenas o enviar cadenas. Bien, una cadena me refiero a una serie de caracteres unidos como un string. Bien, el programa base que vamos a estar utilizando es el mismo que utilizamos en los videos anteriores de la LCD. Ya sea que ustedes elijan la configuración de 8 bits o la de 4 bits, vamos a trabajar sobre de ello. Bien, la única función que vamos a crear nueva en cuanto a nuestro programa, a nuestro proyecto, es esta LCD 1602-cadena. Va a realizar un entero, va a recibir tres punteros. Uno va a ser el inicio de nuestra cadena o el primer valor, la dirección de nuestro primer carácter. Después indicamos en qué columna y en qué fila vamos a empezar a escribir. Y va a regresar cuántos caracteres escribimos en esta función. Bien, después en el ciclo main vamos a ir hacia donde está declarada esta función. La función realmente es muy sencilla, no tiene mucha complejidad. Vamos a ir aumentando en complejidad para llegar hasta crear o lograr crear un printf tal cual como lo podemos utilizar en nuestras computadoras. Bien, esta función que les acabo de mencionar regresa el conteo de nuestros caracteres que imprimimos. También recibe la cadena o la dirección donde empieza nuestra cadena o nuestro primer carácter. Y la columna y fila iniciales. ¿Por qué columna y fila son punteros? Esto es porque veremos después en la función printf podemos imprimir una cadena, pero adentro de esa cadena indicar que vamos a imprimir otra cadena. Entonces ocupamos saber la posición exacta donde se quedó esa otra cadena insertada en nuestro printf. Entonces esta función con estos punteros nos va a ayudar a hacer dicha operación. Bien, voy a explicar un poco cómo es que se crea esta función. Es muy sencilla realmente. Lo único complicado es que tenemos que estar familiarizados con los punteros, aunque no se ocupa gran cosa o saber mucho sobre punteros, simplemente lo básico para entender esta función. Bien, creamos nuestra primera variable que se llama conteo. Como les decía, va a contener o va a guardar el valor de nuestros caracteres enviados. ¿Cuántos caracteres enviados? Si mandamos 10 caracteres, contará 10 o regresará el valor de 10 dependiendo de la cantidad. Bien, un puntero, vamos a estar utilizando punteros. Aquí les dejo una pequeña descripción de cómo podemos utilizar estos punteros y la nomenclatura o connotación que utilizamos para dichas operaciones. Bien, eso no lo voy a explicar. Si quieren leer algo más sobre punteros, se los dejo de tarea. Bien, después de esto tenemos que mandar llamar la LCD 1602 POS, es decir, vamos a indicar el cursor que inicia en la posición inicial de nuestra columna y fila que nosotros le indicamos por medio de los punteros dados. Bien, asterisco y el nombre de la variable o del puntero indican el valor
que contiene nuestro puntero, es decir, el valor que contiene la dirección a donde apunta el puntero. En este caso, si nosotros en este puntero columna y puntero fila tenemos el valor 00 en sus direcciones, entonces vamos a iniciar en 00. Bien, después tenemos que saber que una cadena o un string, como muchos lo conocen, una serie de caracteres, termina, o nosotros sabemos que ha terminado este string porque termina con un carácter nulo. Un carácter nulo es el valor 0, ya sea en decimal, hexadecimal, en cualquier estado es un 0, o diagonal 0, diagonal invertida 0. Eso indica un fin de cadena o un fin de string. Entonces nosotros tenemos que checar o hacer esta operación hasta que encontremos un 0 propiamente en nuestro string. Entonces, si nosotros mandamos imprimir un string, tenemos que asegurarnos de que contenga un 0 en su último carácter. Eso indica que ha terminado y se sale del ciclo while. Si nosotros le mandamos un arreglo, es decir, si creamos un arreglo diciendo hola mundo con los caracteres necesarios o con los chars necesarios, el último char que tenemos que tener en ese arreglo tiene que ser, o tiene que guardar el valor de 0. Bien, dicho esto, vamos a mandar el valor a imprimir, el dato a imprimir, dependiendo de la posición de nuestro puntero. Cada vez que nosotros entremos este ciclo while, vamos a aumentar en 1 la posición de nuestro puntero. Es decir, si primero apuntaba al primer carácter de nuestro string, después del primer ciclo va a apuntar al segundo carácter y así sucesivamente hasta encontrar un 0 en el string o en la serie, en el arreglo de caracteres. Bien, con esto aumentamos el puntero. Y vamos a... con esto aumentamos el valor que guarda columna. Columna también va a estar aumentándose en 1. Cada vez que nosotros imprimimos un valor en la LCD, tenemos que aumentar en 1 la columna o desplazar en 1 la columna para saber en qué columna estamos posicionados. Y también la fila. Entonces, cuando nosotros completemos o nuestra columna sobrepase el valor de 15, es decir, que en los primeros 4 bits haya un 0, eso indica que es inicio de fila. Lo que vamos a hacer nosotros es invertir la fila. ¿Por qué la invertimos y no le ponemos 0 o 1? Porque como nuestra LCD es de 16×2, es decir, que contiene solamente 2 filas, entonces simplemente nos sirve con invertirlo. Si nuestra LCD fuera de más filas, entonces sí tendríamos que cambiar un poco esta connotación y agregar las filas pertinentes o hacer una sumatoria en filas en lugar de simplemente invertir el bit número 0. ¿De acuerdo? Después volvemos a actualizar la posición. Esto es porque vamos a iniciar en la siguiente fila. Mientras no se inicie en la siguiente fila, recordemos que el cursor va aumentando hacia la derecha. Entonces no ocupamos estar actualizando la posición cada vez que aumente la columna o que le mandamos el dato. Automáticamente el LCD aumenta ese cursor. El único momento donde sí tenemos que aumentar el cursor o cambiar o hacer una operación para nosotros reingresar la posición adecuada es cuando nosotros cambiamos de fila. Después de esto, después de que checamos si hubo un cambio de fila o no hubo un cambio de fila y al aumentar la columna, lo único que tenemos que hacer es aumentar o indicar la siguiente posición de nuestro carácter. Con eso aumentamos el puntero en 1, es decir, indicamos la siguiente posición de nuestra string o nuestra serie de caracteres para indicar el siguiente carácter. Y al final aumentamos el conteo, es decir, cuántos caracteres hemos mandado hacia la LCD. Con esto esperamos, se hace el ciclo una y otra vez hasta encontrar el valor 0 en el valor o en el carácter final. Bien, después de esto se sale del método y terminamos con el método de enviar cadena. En el ciclo main, como le hemos estado utilizando, vamos a crear una variable fila y una variable columna de tipo unsigned char, los cuales van a indicar la posición inicial de nuestro string. Entonces configuramos nuestro reloj. Bueno, antes que nada detenemos el watchdog, configuramos nuestro reloj a 16 MHz, configuramos nuestra LCD y al final mandamos la cadena.
Ustedes recordarán que hemos estado mandando dato por dato. Si queremos mandar una serie de caracteres, estamos mandando dato por dato. Eso no es tan automatizado y no es tan recomendable. Entonces esta función es sumamente importante cuando utilicemos alguna interfaz gráfica. Bien, entonces aquí le mando las siguientes palabras, el siguiente string. Y si se fijan, no tengo que indicarle que va a empezar en la siguiente fila. En la función cadena ya le indicamos cuando pasas los 16 caracteres, automáticamente pasa a la segunda fila. Si aquí otra vez hubiera otros 16 caracteres y empezáramos a escribir, lo que habría después de los otros 16 empezaría en la primera fila. ¿De acuerdo? Entonces sería todo por el momento. Vamos a ver cómo funciona esta función. Y después proseguiremos con el siguiente video. Muy bien, esperamos a debuguear. Aunque estamos ya en debugger, vamos a correr paso a paso. Apagamos el watchdog, configuramos el reloj, configuramos la LSD. Y aquí vemos que la LSD está bien configurada. Y vamos a entrar a la función cadena. Bien, entramos a la función cadena. El conteo empieza valiendo 0. Aquí vamos a escribir conteo. Vamos a poner las variables que nos interesa. Columna. También vamos a poner lo que sería fila. Aquí está. El valor actual de nuestra cadena. Ahí está. Y creo que son los únicos datos que ahorita ocupamos. ¿De acuerdo? Entonces vemos que conteo ahorita no tiene ningún valor hasta que nomás la declaramos. Aquí ya empieza en 0, mi columna empieza en 0, mi fila empieza en 0 y mi cadena, el primer valor que tiene es una F. Volvamos al while, al main, y vemos que es una F. Entonces lo que tiene que escribir es función m.cadena espacios in device. Bien, entonces volvemos a correr, ahora sí sin entrar. El valor de cadena no es 0, entonces si entra, escribe el primer dato que es una F. Después aumenta el valor de columna, ya vemos que vale 1, indicando que está en la siguiente columna. No es 15, no es 0, perdón, el valor de columna, entonces no entra este if, indicando que no ha sido o no ha iniciado una nueva fila. Cadena aumenta en 1, es decir, apuntamos al siguiente carácter y conteo aumenta en 1. ¿De acuerdo? Entonces empezamos haciendo eso una y otra vez. Entonces yo me voy a ir un poco más rápido. Voy a poner aquí un breakpoint y empezaré. Entonces aquí va a imprimir, después imprimirá una C. Después vemos que tiene una I. Y así consecutivamente. Lo que me interesa saber es cuando empieza o va a empezar a cambiar de fila, para que vean cómo es el cambio de fila cuando completa los 16 caracteres. Entonces me voy a esperar, o voy a pararme cuando mi columna valga 15, para que después de que entre al while valga 16. Muy bien, entonces ahí vamos 14. Entonces aquí ya vale 15. Entonces entrando aquí a mi ciclo while, envío el siguiente carácter. Columna vale 16, pero con una 0xf el valor va a ser 0. Entonces aquí sí va a entrar a este if. Aquí cambia o intercambia o conmuta la fila, indicando que va a ser la fila 0 si estaba en la 1 o la fila 1 si estaba en la 0. Entonces es la fila 1. Aquí ya cambia el valor a 1 y indica la posición. Muy bien, entonces aquí ya nos posicionamos en la fila 1, en la columna 0. Entonces cadena aumenta su índice, es decir, es la siguiente posición de carácter, y volvemos a correr otra vez. Vemos que mi conteo va aumentando junto con mi columna, porque en este momento iniciaba en la posición 00. Si hubiera iniciado en otra posición no sería el mismo conteo. ¿De acuerdo? Entonces seguimos contando. Ahí son los espacios que escribe, y otra vez escribe en la segunda, o está escribiendo en la segunda fila como teníamos esperado. Muy bien, voy a quitar este breakpoint y correré a carrera libre. Muy bien, entonces con esto terminamos esta explicación. Los espero en los siguientes videos. Abajo en la descripción les dejo el código
que se hizo en este momento y hasta luego.